Que luego voy a hacer muchos cortes. Luego vas a salir en mi TikTok un montón, ¿eh? Que esto es lo que triunfa. ¿En serio? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Bailar o algo? No, no, estamos confundida. TikTok se puede meter contenido. De hecho, creo que me ha salido trabajo gracias a subir estos cortes en TikTok. De dos trabajos como de profe de podcast diferentes, Ah, que no me conocían y dicen, el algoritmo me ha traído a ti. Y digo, lo único que he hecho nuevo es meter un montón de vídeos en TikTok. pues es esto, claro. Es que, claro, quiero ser podcaster, es una Claro. Y pasada. además me dicen, es que me gusta cómo lo explicas, pero no te conocía. Y digo, ¿esto ha sido TikTok? ¡Qué bueno! Muy fuerte, muy fuerte. Muy Bueno, por, qué ilusión. hemos empezado aquí. Esto sale también, ¿eh? Aquí no se corta nada. Mira, eso, aquí ya ha entrado una persona que se Ah, llama muy bien. Erika. Bueno, Lucía Arana, bienvenida al podcast Derecho a Animales, el podcast Intercits. Gracias, Sune. Me encanta estar aquí, me hace mucha ilusión. Me gusta Aquí. mucho el proyecto Quiero ser podcaster, me parece muy necesario y la verdad es que estar aquí es un privilegio, me hace mucha ilusión. Bueno, privilegio para todos los que vamos a escuchar cómo hace las cosas, porque lo bueno que tiene mi posición de trabajo es que conozco a muchas personas como tú, cómo trabajáis y me metéis en vuestras realidades y eso mola mucho. Y te puedo decir que, sin equivocarme, que profesionalmente eres la que lo hace todo bien. ¿En serio? En cuanto a tu parte con mi parte, me parece, es todo fácil. O sea, te veo, y por eso te traje, dije que nos explique cómo haces la captura de invitados y cómo lo piensas, de eso vamos a hablar. Luego en la grabación y luego en la postproducción, que aunque yo edite, tú también editas. Ahora explicaremos cómo. Sí, sí, sí. Oye, pues me hace mucha ilusión que me digas esto, me gusta mucho porque lo hago con mucho amor y mucha dedicación, ya sabes que es un proyecto que a mí me gusta mucho, pero es importante porque para la asociación, claro, nosotros es para una asociación, esto es importante decirlo. Claro, hay que poner Entonces, en contexto qué es Intercits, qué es, ahora claro. hablamos. Claro, entonces es importante para mí que me digas esto porque, bueno, de alguna manera este corte, no sé si para TikTok, pero igual para mi jefa, igual lo, us- igual lo usamos, Good job. te lo mandamos, ¿no? Claro. Oye, ¿qué dices, Une? Que soy la que mejor trabaja de todos sus podcasters. Jolín, nene, no está mal, ¿eh? Para TikTok, sí, sí, queda bien. A lo mejor se me enfadan otros clientes, pero bien. Claro, a lo mejor se lo dices a todos y te Claro, empieza. verás la semana que viene que vuelven a decir lo mismo. Yo tengo que confesar que a varios, bastantes de los invitados, les he puesto que su episodio había quedado de los mejores de todos. Esto, Bueno, siempre, pues, pero Sune, esto es un poco verdad, porque realmente es cierto que los episodios, cuando cada uno tiene como su punto fuerte, y es cierto, ¿no? Mi madre cuando íbamos a la playa siempre decía, hoy el mejor día del año de playa, y al día siguiente volvía y decía, hoy el mejor día del verano, o sea, cada día era el mejor día, ¿no? Y esto es un poco así. claro, Cada episodio sí, es sí. es un poco el mejor, porque cada invitado tiene algo. Sí, sí, bueno, y además sería horrible que cada vez fuese peor. Sería horrible. Sería desmotivante. Sería horrible, no llevaríamos 70 y pico, hubiéramos hecho tres Claro. y nos hubiéramos Bueno, separado para siempre. por eso repiten. Bueno, primero, ahora que has dicho lo de separar, vamos a hablar primero de la unión y luego hablamos de Interfits. ¿Cómo llegas a mí? Pues gracias a Joan Boluda, el cual no para de agradecerle. Te he contado la última que me ha hecho Boluda para bien, que le agradezco y no me esperaba. No te lo he contado. Que te sacó en el evento. Me sacó en el evento. Lo vi en alguna parte, en alguna red, lo Pero, pusiste en algún claro, sitio. yo fui y ellos, y dice, en este evento, mira, está Javi Layunta aquí en el chat, buenas. Y en el evento y dice, son invitados sorpresa, nadie sabe que va a subir. Y yo digo, esto es una milonga. ¿Cómo no va a saber la gente que va a subir? Y entonces sale primero Alex Vidal, que es su amigo. Y digo, Sí, luego incluso a última hora salió su mujer. Va a ser, yo ya había salido, pero, ¿sabes? Y luego salía el otro amigo suyo del crowdfunding. Y digo, pensando, boluda, no, no, no. Valentí, ¿no? Valentía Al Concha. Valentín, digo, no es sorpresa, boluda. O sea, son tus amigos. No, Y no de sé. repente te llama a ti. Se pone a hablar de podcast y estaba Emilcar, que vino desde Murcia. Digo, vas a ir Emilcar, que sale en sus cursos y dice Sune. Y yo, o sea, me quedé como, ostras, que Era sí que era verdad. sorpresa de verdad.
Era verdad, eso, como los magos que te suben al escenario. Total, claro, y tenía que tener preparado como el momento peor de podcaster y y el momento mejor, era como preguntas muy específicas y bueno, pero muy guay, así que mira, Qué ya bueno. le debo dos, esa y haberte conocido. Qué bueno, sí, sí, es verdad. Pues fue a través de Boluda porque yo colaboraba con ellos en el podcast de veganismo que hacían, ahora hace tiempo que no graban, los domingos. Entonces yo les propuse colaborar, entrar a hablar allí, les encantó y entonces íbamos colaborando. Y cuando yo pensé en hacer este podcast, que era una ilusión que yo tenía y se lo propuse a la asociación, le pregunté a Joan Boluda a ver si alguien me podía ayudar con la parte técnica porque yo tenía la parte periodística, yo soy periodista. Claro, Tenía la ahí parte está la periodística. trampa de antes que he dicho que es la que mejor lo hace, también viene por ahí, porque la hace Claro, muy de periodista. claro, claro. Yo soy Se nota, periodista. la Yo, formación se nota. sí, yo tenía la cantera de invitados, que también explicaremos por qué. O Sí, sea, tenía, digamos, la capacidad de hacer un guión, la capacidad de tener invitados y la capacidad de arrancar el podcast. Lo que no tenía era ni la capacidad ni mental siquiera mm, de ponerme a pensar en cómo grabar, cómo editar, ni de tiempo ni motivación para hacer esa parte, sí, ¿sabes? Era demasiado para mí. Yo me imaginaba, más nuestros invitados son unos invitados que algunos, bueno, pues son personas como de bastante alto nivel, ¿no? Entonces yo me imaginaba grabar con una claro, jueza y estás y que más luego se ha grabado todo consciente, mal. claro, claro. Imagínate, ¿no? O sea, la tienes una hora a tu disposición que les cuesta sacar el tiempo y de repente se ha grabado todo mal. Y entonces le tienes que decir, es que no sé, bueno, yo no podía imaginarme ese escenario. Entonces, sí, sí, gracias a Joan Boluda. Y la verdad es que Sune ha sido, bueno, y sigue siendo, y espero que por mucho tiempo, una gozada trabajar juntos. O sea, yo esto es que no te lo diría si no es así. Eres Sí, está una guay. persona muy generosa, muy fácil con la que trabajar. Y la verdad es que somos un tándem bastante imbatible. Muy guay. Me gusta cuando vamos a los sitios, en plan, hola, somos los periodistas. El otro día, el cuartel militar, ábranos, que venimos a la entrevista. El otro día fue muy especial, Me realmente. Yo nunca sentía, había estado en un tampoco me cuartel de la Guardia Civil y me puse el estaba tricornio y todo. como una peli, porque yo cuando fui me dijeron el periodista, yo, "Ay, el periodista, déjalo pasar". Sí, sí, te metes en el mundo de tus podcasters y de sus invitados. Sí, sí, eso está muy guay. Totalmente. Intercits, ¿qué es Intercits? Bueno, esto muy rápido. Intercits es una asociación en la que se juntan muchos operadores jurídicos, que esto sí lo explico un poquito. Operador jurídico es cualquier persona que en el mundo del derecho o de la ley o de la justicia tiene un papel, ¿no? Por ejemplo, son abogados, jueces, fiscales, procuradores, todas las policías, o sea, todos los cuerpos de policía, pero también nosotros podemos considerar operadores jurídicos para el podcast personas, por ejemplo, que estén en el ámbito político, ¿no? Un diputado, que igual el de formación es biólogo, o sea, no es de abogado, pero está haciendo leyes, está Exactamente. aprobando leyes, con lo cual está siendo operador jurídico. De hecho, hemos tenido, ¿no? Tuvimos a una concejala del Ayuntamiento de Madrid, hemos tenido al director general de Derechos Animales, que no son necesariamente abogados o jueces, pero son operadores jurídicos. Entonces, esta asociación lo que hace es aunar las fuerzas de estos operadores jurídicos en favor de los animales, es decir, para promover legislaciones más avanzadas, para hacer formaciones sobre derecho animal. Esto sería un poco el resumen. Y un truco que tiene mi podcast, que lo hace muy sencillo todo, es que esto acota mucho el invitado. Ya. Porque yo no puedo, o sea, no puedo, no es mi Claro, tiene, nicho. tiene su parte mala, pero también tiene su parte buena. Claro, o sea, somos el nicho en el nicho realmente, porque somos muy especializados. O sea, a mí me encantaría de vez en cuando, pues no sé, invitar a la presidenta de una protectora de animales, pero no lo puedo hacer porque ya sería fuera de lo que es mi podcast, ¿no? Sería un podcast mucho más genérico y nuestro podcast es muy, muy, muy especializado, Y mucho. también la audiencia que lo escucha Sí. es porque le interesa, a lo mejor algún episodio suelto, porque el tema les llama o porque lo han escuchado en el caso en la tele y les gusta, pero no sé yo si alguien súper ajeno se escucharía a todos. No. De hecho, yo lo que sé es que hay Es gente que está hardcore. Yo me esperando estoy a que haciendo un salga. máster. ¿Eh? Yo me estoy haciendo un máster escuchándolo y editándolo. Sí. Además, Sune, es que sabes qué ocurre, que nuestro campo es muy novedoso. Es algo que hace unos años no existía. Hace unos años en España tú podías hacer cualquier cosa a un animal
y no te pasaba nada porque no había leyes. Entonces, las leyes se están creando y estamos hablando de 20 años, ¿eh? O 30. O sea, que estamos en un campo tan nuevo que incluso la gente que se dedica a ello Sí. le va muy bien escucharlo, porque es como, a ver, ¿cómo lo ha hecho este abogado en este caso? ¿Qué hizo, no? O cómo decidió una jueza, o cómo decidió, o este policía cómo actúa en este caso, ¿no? Porque la mayoría de la gente está un poco verde en el tema. ¿Y cómo se Entonces, te ocurre plantear el podcast a Intercits? Porque tú ya escuchabas podcast, sí, carne cruda. sí, no, yo tengo, a ver, yo soy mayor, entonces yo escuchaba la radio. Yo he Ah, sido una niña que a los 15, 14 y 13 años escuchaba la radio y con mi madre de pequeña, o sea, en mi casa la radio era, o sea, no estaba puesta la tele, estaba puesta la radio. Yo he sido una niña radiofónica y yo tengo además algo con las voces. Esto lo, o sea, a mí las voces me, o sea, me puede enamorar una voz, de verdad. Entonces, escuchaba mucha radio, escuchaba mucho podcast y yo tenía mucha ilusión de hacer un podcast. Y no me acuerdo cómo, pero pensé, es que en Intercits, o sea, realmente lo tenemos todo para hacer un claro. podcast. Pero a lo mejor fue a partir de ir participando en lo de Boluda que viste, ostras, esto es posible. También, también, sí, sí, efectivamente, porque yo soy periodista más de prensa escrita, yo escribo más artículo que hablada, entonces sí, lo de Boluda, obviamente. Ah, y luego en la televisión animalista, durante un tiempo estuve en la televisión animalista también presentando algún programa y o sea, yo pensé, si hay alguien que puede hablar de derecho animal en este país en podcast, es Intercits. Y va a ser una manera también como de colocarnos como asociación, Mm, como referente en este tema. Y así ha sido. Así ha sido. O sí, sea, nos ha colocado en un lugar. De hecho, esto es muy fuerte, pero es el primero en español en el mundo. En el sí, mundo. O sea, por eso nos dieron también nos dieron una beca es verdad. del CAF, sí, que era precisamente por esto, porque era el primer podcast en español en el mundo. Había otros en inglés y supongo que en otros idiomas igual hay, pero en español era el primero. Ujú. Y así nace un poco la idea. Y se lo propuse a mi, bueno, a mi jefa, una de las personas de la Junta, se lo propuse, un día me acuerdo comiendo, además me acuerdo perfectamente de la comida, y le puse toda una lista de ventajas, ¿no? Entonces le dije, bueno, nos vamos a fidelizar. Esto ya estamos empezando ya la clase. ¿Cómo se vende a un jefe? Porque esto Exacto, habrá muchos casos que estén en las empresas y digan, ¿por qué no tenemos un podcast? claro. Si yo sé comunicar. Claro, efectivamente. Pues yo le puse, primero, lo que me parecía que teníamos ya para hacer el podcast. O sea, teníamos muchas cosas para hacer el podcast. Solo nos faltabas tú. Solo nos faltaba Sune. En aquel momento no sabíamos que era Sune, pero era lo único que nos faltaba. Yo le decía, a ver, tenemos esto, tenemos los invitados, tenemos la temática nicho, tenemos un mercado en el que no hay, o sea, no existe algo así. Y luego, lo que nos va a aportar era para mí clarísimo que era fidelizar a nuestros miembros de nuestra asociación. O sea, que tu asociación te quiera entrevistar y se interese por ti, porque hay una cosa que no he dicho, esta gente que trabaja por los animales muchas veces lo hace en la más absoluta oscuridad. O sea, son gente que elabora enmiendas para leyes durante días y días y noches y nadie se lo agradece. O sea, no creáis que Ni son se, activistas de esos que ni se luego lo pagan, ¿no? Algunos trabajan, tienen su trabajo de abogado ni se lo y pagan. No, luego hacen no, esto. efectivamente, muchas veces poniendo dinero, muchas veces poniendo dinero. Espera, voy a salir Hacen tenía abogado, el abogado WhatsApp abierto. abogado de personas de día, abogado de animales de noche. Es un poco así. Exacto, muchas veces incluso poniendo dinero de su propio bolsillo, como has visto en algunos episodios, y sobre todo poniendo horas. Entonces, no se les reconoce porque un activista así como de esos que van a la calle con pancartas, que Sí, salen en las... Eso es un activista más reconocido, claro, pero estos activistas, y yo pensaba, pero el trabajo que hace esta gente, que en realidad son los que cambian de verdad la vida de los animales a la larga, claro, claro. ¿por qué nadie lo reconoce? ¿Por qué no se sabe sus nombres? ¿Por qué no sabemos quiénes son? ¿Por qué no les damos las gracias? ¿No? Entonces, tenía mucho que ver con también fidelizar a los miembros, tiene mucho que ver también con captar nuevos miembros, es decir, una buena manera de conocer a alguien para el podcast es Ajá. entrevistarlo, o Sí, sea, perdón, para la asociación, exacto. Sí, sí. es Oye, para entrevistarlo. que os conozcan a vosotros. Sí, sí, desde luego. Yo creo que Exacto. eso es cuando la gente dice, quiero monetizar. Yo digo, es que antes que monetizar, lo que te sirve el podcast es como llave de contacto.
Exacto. Eso es, si le dices te llamo mañana por teléfono, puedes parecer un loco, pero si le dices quedamos mañana para el podcast por teléfono, no eres un loco, ¿eh? No, no. Además, es verdad que la gente lo vive como. Nosotros a veces les pedimos artículos a los miembros y eso para ellos es un trabajo extra, se tienen que poner, investigar, sentarse. Grabar un podcast lo viven como un momento agradable, Mm, casi no tienen que prepararse porque por lo general hablamos de casos que conocen muy bien. claro. Lo hacemos como algo muy, muy llevadero en un mundo que es muy formal, el mundo del derecho. El podcast lo hacemos muy como cercano, Ujú. entonces para ellos es, bueno, no te voy a decir que es un regalo porque me lo hacen a mí el regalo, ¿no? Dedicarme esa hora de tiempo, pero sí es algo, bueno, pues que se lleva bien, que se puede grabar en un momento y ya está. Entonces, en Intersys es una bolsa de personas profesionales y teníais, el objetivo era el darles valor a ellos y, por otro lado, invitar a gente nueva. Eso siempre, siempre, nosotros siempre estamos abiertos a gente nueva y aparte también de alguna manera formar al público en general sobre derecho animal. Es decir, que cualquier persona que nos escuche, que hay mucha persona que no tiene nada que ver con el mundo del derecho, entienda que si ve una agresión, por ejemplo, contra un animal, tiene que denunciar. O sea, no es que voy a pasar de largo porque mi vecino, porque no sé qué, es que eres cómplice, es que estamos hablando de delitos. Entonces, hacer ver a la gente, y este ejemplo lo han puesto algunas veces en el podcast, que antiguamente cuando tú escuchabas que la persona de al lado estaba pegando a su mujer, se consideraba un tema doméstico, nadie se metía. O sea, hoy, a día de hoy, es imposible que una persona no intervenga si le están pegando una paliza a una mujer en la casa de al lado o a un niño. Bueno, pues con los animales es un poco lo mismo. Si ahora, sin ponerlos en el mismo nivel, o sea, que nadie se me ofenda, pero si antes escuchabas a alguien dando palos a su perro, era como, oye, estábamos en un país donde aquí nadie se metía, es mi perro y hago lo que me da la gana. Pero es que a día de hoy eso es un delito. Entonces no te puedes permitir el lujo de no denunciarlo, ni la policía de no investigarlo. Ya. Pero Entonces, se puede denunciar en, ¿cómo se dice? En anónimo. bueno, O sea, hay que la varias. persona que denuncias, no sé, o sea, si es mi vecino de enfrente, es porque imagino que eso será, como si se entera que he sido yo, voy a tener problemas toda la vida. Sí, sobre todo si es cazador. Mira, hay varias maneras de denunciar. Si tú llamas a la policía tendría que investigar. Le vas a tener que dar tu nombre a la policía. Eh, Otra cosa es que la policía luego se lo tenga que dar a la persona denunciada. Depende, si va a juicio, como yo he tenido recientemente un juicio, esa persona sabe que yo he puesto la denuncia, porque es un juicio y sabe quién le ha denunciado. Si es un tema que va por administrativo, por ejemplo, y lo hace la policía, no tiene por qué saber quién ha sido. Hay maneras, pero es cierto que eso es un problema, De todas claro. maneras, cualquier duda se pueden dirigir a Intercits y se le gestiona un poco, ¿no? Bueno, nosotros no interponemos denuncias, Sí, lo pero que al menos podemos por hacer. informar cómo se hace. Les podemos, por ejemplo, poner en contacto con algún abogado especializado, cosas así, sí, pero lo mejor es llamar a la policía Ujú. y entender que si la policía te dice que no es su tema, decirles, no, no, es que sí es. Vaya lucha, ¿no? Doble lucha. Perdona, pero lo tenéis que investigar. Otra cosa es que luego vaya a la policía y diga que el animal está en perfectas condiciones, que eso es una cosa que pasa muy a menudo, porque tiene comida y agua de color No verde. puede quejarse de sí, ha sido hace una hora. Pues Claro. Entonces, bueno, esa es. Y eso sería. Entonces, eso es un poco ujú. formar a la gente también en este campo. O sea, que un poco crear un poco pues eso, hacer pedagogía, ¿no? No solamente entre operadores jurídicos, sino también entre personas en general. ¿Y cómo organizas la temporada entera contando que, pues lo que dijimos, lo que has dicho, que a veces son personas jurídicas que no tienen tiempo en absoluto? Entonces, ¿cómo gestionas 12, 14 episodios al año? Porque esto sí que lo llevas a rajatabla y ahí sí que hasta te lo agradezco que hasta en vacaciones hay podcast, cosa que otros no. Sí. Cada Mira, en 15 días vacaciones. no falla. No, en vacaciones hay podcast porque yo me quedo sin mi droga en vacaciones y me pone muy nerviosa. Me da mucha rabia que la gente haga Como esas. oyente, te refieres, como oyente no puedes. Claro,
Ay, me molesta mucho que de repente digan a principios de junio o julio, no sé cuándo, de repente dicen la Imagínate a mí, temporada. imagínate a mí que trabajo de esto, que de repente Bueno, no hay nadie. qué rabia. Y entonces es como, y entonces te dejan colgada en junio, luego vuelven a mediados de septiembre y es como, pero machos, ¿qué temporadas hacéis? Parecéis de profesores de colegio. Claro, y entonces yo decía, no, mira, nosotros nos organizaremos, además es cada 15 días, es bastante factible. Lo que suelo preparar 3 o 4 o sea, preparar no grabar, sino preparar a los invitados, invitar a los invitados y eso, 3 o 4 con antelación. O sea, ahora más o menos sé lo que vamos a hacer hasta final de año, ¿no? Entonces, yo lo que suelo hacer es primero pensar en la persona, el invitado, y que tiene que ver, puede ser que sea miembro, de manera que se le invita también por ese motivo. Y luego, una vez que le contacto, que le puedo contactar, dependiendo de la confianza, le puedo contactar informalmente por WhatsApp para ver si le apetecería, o por Facebook, o por Twitter. Y en el momento que me dice sí, me encantaría, en ese momento le envío una invitación, que esto me parece muy importante decirlo, es una invitación muy larga donde vienen varios detalles. O sea, a mí me parece que el tiempo de los invitados es oro. Entonces, lo que no puedes hacer es mandarle 18 mails y luego otra cosa por WhatsApp y luego otra información por Facebook. No, o sea, yo les mando un mail en el que tienen todo, todos los detalles. Otra cosa es que se lo lean en diagonal, pero si en un momento se lo quieren ir a mirar, lo van a tener ahí. Eso es muy, muy, bueno, también muy de operador jurídico. ¿Qué tipo de detalles te refieres? ¿De explicar qué es el podcast, Todo, el sí. objetivo, qué habéis ¿Cuántos están episodios tratando? llevamos? ¿Cuántas descargas únicas A tenemos esto, ya? esto no lo hago yo. Tendría que aprender de ti. Tendría que Bueno, date hacerlo cuenta, antes. claro, pero date cuenta cómo es cómo son nuestros invitados. O sea, es que son personas que vienen de un mundo muy oficial, muy formal. Entonces, yo sí creo que es importante respetar eso. O sea, respetar su tiempo, respetar como su Pues lenguaje te voy a pedir un email que le cambiaré los datos para ponerlo ahí como ejemplo de de plantilla. estructura, así de cómo enviar una invitación donde te presentas todo. Queda mucho mejor que decir, hey, tengo un podcast tal, vente. No, no, claro, sí. Lo que pasa que el nuestro, claro, tiene, bueno, entonces uno de los puntos, tiene varios puntos, entonces, bueno, bueno, es obviamente lo que es el podcast y luego uno de los puntos es el caso del que, o sea, le pido de qué caso va a querer hablar, porque esa es la otra cosa importante en el episodio. O sea, necesito un invitado y necesito un caso. Entonces, esa persona me propone el caso. Me dice, mira, pues yo tengo un caso en el que tuvimos una muy buena condena, que la persona entró en la cárcel, fue el primero que entró en la cárcel en este país por este tema. Mm. Entonces yo le digo, vale, pues vamos a hablar de este caso. Entonces, una vez que ya nos hemos puesto de acuerdo en fecha y en caso, le pido que me facilite toda la información posible del caso, Ajá. sentencia, suelo buscar yo también mucho en internet, todo lo que haya salido en prensa, y ahí hago el trabajo bueno, pues de recopilación de datos, ¿no? Me leo la sentencia. Si hay entrevistas con esa persona en YouTube o donde sea, me las miro enteras, o sea, me veo todas las ¿Con entrevistas. cuánto tiempo de antelación? 3 semanas, 4. Las preguntas se las intento mandar siempre como máximo 3 semanas, o sea, mínimo 2 semanas. Claro, es que estamos hablando de personas muy ocupadas, pero mucho. Claro, tú también, o sea, tú también a veces tienes invitados que son personas que son personalidades, entonces, claro, no les puedes pedir que se estén mirando porque además es peor para ti, porque si no tienen tiempo de mirarse las preguntas, se nota muchísimo en la entrevista, Ya. muchísimo. O sea, es importante que se las puedan mirar con tiempo. Claro, Y pero este no, caso es especial porque se tocan temas muy concretos y entonces sí que les pasa la pregunta exacta. Yo no soy muy partidario de la pregunta exacta, yo hago más, vamos a hablar, ¿no?, un poco general, pero claro, en este caso, que hay que un poco, a veces son casos que están un poco todavía en activo, qué puedes decir, qué no puedes decir, entonces diferentes. Por eso digo que me parece como que lo haces todo súper bien, porque es que cualquier fallo te puede venir por otro lado un problema.
Sí, además, a veces son casos que son de hace años. Por ejemplo, el de Agustín que tuvimos hace poco, el de Fito, que era un caso tan desagradable. Aquel año, aquel caso es de hace muchos años, no sé si era de 2009, no había ni reforma del Código Penal. ¿Te acuerdas aquel caso tan desagradable que había mutilado a los cachorros? Ah. Claro, Agustín ha llevado muchos casos después de ese, entonces él tiene que cogerse la sentencia, tiene que hacer memoria, qué pasó aquí, cómo fue la condena, cómo fue, bueno, él lo recordaba porque fue traumático, pero a veces son cosas un poco más en detalle, ¿no? Luego tenemos las preguntas cortas que en realidad son espontáneas, ¿no? Que son eso, pues que te hubiera gustado ser o dime una palabra que te define. Pero yo prefiero pasarles las preguntas antes porque aún así la cosa queda fluida, o sea, no me parece que queda muy acartonada. Hay alguna vez que igual alguno ha leído algo, pero normalmente es fluido. Y es que tenemos un podcast un poco técnico. Mm. Tenemos un podcast un poco técnico, o sea, no es de risas, no es de repente nos vamos por los cerros de Úbeda y empezamos a hablar de no sé qué y no pasa nada porque todo, no, o sea, tenemos que tratar el caso, tenemos que ver qué ocurrió, tenemos que ver cómo se sentenció, o sea, el tema es un poco una masterclass, Ujú, sí, sí, un desde luego. poco. Un poco todo el camino y cada pregunta se hace por algo. Claro, exacto, exacto. O sea, las preguntas no son nada, y yo no podría además, yo no soy abogada, yo no tengo el suficiente conocimiento para hacer preguntas con sentido sin haber visto antes la Ah, sentencia o haber visto. Y sí, incluso me miro todos. a veces ha Dime. pasado, pocas, que cuando estamos a punto de grabar te dicen: "Ay, por cierto, esta pregunta Sí, la vamos a quitar". eso Y cuando es. te hacen eso, ¿te desmonta un poco? No, O no, ya no. porque a Si lo me lo mejor hubiera hecho el dices: segundo día, habías venido para esta pregunta y ahora no me la haces". no, no, no me desmonta. Si hubiera, igual el segundo episodio me hubiera desmontado, que yo temblaba, me acuerdo, y ensayaba y hacía unas cosas rarísimas y meditaba siempre antes de grabar, me hacía mis 15 Me minutos de meditación. ahora ya no. No, Muy bien. no, 74 episodios une ya mi meditación y me voy a pasear por el bosque con Suri. O sea, esa es mi meditación. Y entonces, claro, les mando las preguntas. Entonces, por lo general, además, también la bio es importante porque yo les presento. Entonces, una cosa súper importante, a mí esto me parece súper importante, nunca presentes a alguien con una bio que no te la haya autorizado esa persona. Ah, Porque tú le puedes dar el peso a algo que ya, esa persona, por lo que sea en ese momento, estratégicamente, nuestro podcast tiene mucho de ya. estrategia, entonces estratégicamente no le apetece poner el peso ahí. O sea, por lo que sea, esa persona en ese momento no quiere poner el peso de su bio ahí. Entonces, siempre la bio acordada con ellos, cómo quieres que te presente, qué quieres que ponga el foco, qué quieres que, pues en la última entrevista me acuerdo que quitamos uno de los premios, tenía 3 premios, dejamos los 2 premios que a ella le gustaba más decir. Em, claro, esto tú no lo puedes saber. Es imposible saber qué premio a ella le hace, por lo que sea, más ilusión. Claro. Entonces, a veces los presentamos como con toda la emoción, diciendo mogollón de cosas de ellos que hemos encontrado en la red. Resulta que igual hace 6 meses que se han enemistado con una de las asociaciones que sale ahí. Y tú diciendo, es delegado de la asociación de la no sé qué, y claro, el otro diciendo, Tierra pues no me, tratado. pues no me apetece nada. Y sabes, la gente es muy educada, entonces quizá no te lo van a decir, pero lo que no van a hacer luego es difundir el episodio o, ¿sabes? Incluso por un pequeño detalle, yo creo que la gente dejaría de difundir un episodio. Por Ya. ejemplo, si se encuentran una respuesta que no les ha gustado, se escuchan y no se oyen bien, no llegan lo suficientemente como capaces, o sea, no se les ve lo suficientemente una buena respuesta, un puntito de vergüenza y dejan de difundirlo. Entonces, claro, tú necesitas que el invitado esté enamorado del episodio, que se escuche y diga, ¿cómo ha quedado esto? ¿Cómo brillo? Sí, sí, muy guay. Lo que has dicho antes de las preguntas, ¿cómo es? Cortas. Preguntas cortas, preguntas rápidas. Tengo un té aquí que ya sé que no te gusta que tenga líquidos aquí cerca, Bueno, pero me he puesto un si no tecito. están mis máquinas, me da igual. Esto, tú mancha lo que quieras. Delante de las mías, no. Pues que lo que haces, no sé si es esta temporada o 2 temporadas, bueno, al principio no, y ahora sí, es al principio unas preguntas rápidas para conocer a la persona. Y un día, por avatares del destino, porque tenía prisa la persona, dijimos, bueno, no vamos a hacerlas, vamos directo al grano.
pero luego resultó que teníamos tiempo. Y dijimos, bueno, pues vamos a grabarlas al final. Y nos moló el resultado porque no es lo mismo que empiecen, que ellos vienen como muy serios, vamos a hacer una entrevista, un podcast, y que empieces a preguntarle cuál es tu película favorita, cuál es no sé qué, que está hecho para que se relaje, pero era mejor entrar en harina. Se nos dio cuenta que cuando venían ya de serios era mejor ya entrar en el caso. Y cuando ya lo han hecho y ya están a gusto, se hacen las preguntas y luego en edición se pone al revés. Y de esta manera queda como muy simpático al principio, pero luego se pone serio. Es buenísimo y es uno de los aprendizajes, yo creo, más Está muy interesantes que guay, ¿eh? hemos tenido juntos, sí, porque luego son mucho más rápidos, además, al final. Sí, claro, O al sea, no principio se se enrollan. enrollan, claro, porque ya quieren plegar. Quieren plegar, exacto, ya se van. Entonces, las preguntas cortas de pronto duran 5 minutos, 6 minutos. Al principio teníamos preguntas cortas de 20 minutos, que era como, oye, no te me enrolles tanto, que Claro, preguntas cortas es cortas. Entonces, y luego nos estamos partiendo de risa. Entonces, es muy curioso, porque, por ejemplo, en el episodio del capitán de Quiroga, uno de los últimos, la primera pregunta ya nos estamos partiendo los dos de risa, porque llevábamos ya 1 hora y media juntos. claro. Entonces, claro, o sea, es muy curioso porque nos reímos mucho en las primeras preguntas y a mí la gente sí, esto sí me lo ha dicho, que nos reímos más ahora al principio que lo que hacíamos en los primeros episodios, ¿no? Que era Claro, mucho más todo, bueno, es que ha cambiado eso, ¿no? claro, era ahí una formalidad de presentación, pero claro, al final era eso. Ellos como querían calentar, pues Eso, se enrollaban y al final yo pensaba que, yo no sé si te lo dije alguna vez, como hasta qué punto un oyente le quiere estar, interesa todo claro, esto. quiere estar 15 minutos escuchando qué lee y qué tal. Era muy largo. Entonces, siendo corto, pues nada, se pasa deprisa y sin dolor. Exacto, exacto. Sí, sí, eso ha sido muy bueno, una casualidad que nos dio realmente una herramienta. Ahora tendríamos que pensar algo para quizá para el año que viene, cambiar un poco ese formato. Hay que darle una vuelta, no sé muy bien. A mí me gustan las preguntas cortas, porque además creo que son preguntas que Conoces sin a la conocer, persona, claro, exacto, sin tener ni idea de cómo es la persona, las escuchas y en 5 minutos te haces una idea, es un de con poco, quién estás dime lo que lees y ves y te diré cómo eres, ¿no? Es un poco y así. lo que detestas. Sí, sí, bueno, es que hay preguntas. Y, a veces, mira, te la voy a hacer a ti, porque yo he pensado, ojalá nunca me la haga a mí, pues te la voy a hacer yo. ¿Qué animal crees que eres? No el que te gustaría ser, sino el que como eres, tu personalidad, ¿a cuál te pareces? Yo esto digo, espero que algún día nunca me la haga porque lo pienso y digo, no lo sé. No No tengo lo ni sé. idea, ya, Diría algo ya. rápido, el perro. Claro, no, yo sí, yo lo sé porque además lo he pensado muchas veces. A mí me gustaría ser un toro, me encantan los toros y es un animal que me parece imponente, pero no, yo sería un monito, una monita, así que no para, alguien muy poco glamuroso en ese sentido, una monita por los árboles o una podenca, tipo mi perra, alguien muy explorador, muy Bueno, siempre explorativo dicen eso, ¿no? De que los y dueños, dinámico. bueno, dueños, no se dice dueños, que No. los padres, ¿cómo se dice? Dímelo tú porque no sé cómo decirlo. Bueno, puedes decir compañeros Los humanos, compañeros puedes decir humanos, tutores, vale, puedes pues decir eso. guías. Se dice que los tutores de los animales se parecen, o sea, no sé si ellos a los animales o los animales a ellos, pero como que al final cogen, no sé, como una personalidad. Bueno, tiene sentido, ¿no? O sea, al final tu hijo se parece a ti porque convive contigo, pues el animal también. Un momento, algo ha pasado con mi micro. A ver, Sí, ahora. sí, ahora estás como muy lejos. A Sí, ver, otra vez, ahora sí, ¿no? sí, eso ha sido el líquido. Vale, se había desconectado. No, es que he tocado el cable. Sí, ¿tú te acuerdas de Matilda, la podenca que yo tenía con pelos? Esa igual que yo, si es que la gente por la calle se reía, nos parecíamos muchísimo hasta físicamente. Es así, la vida. En los dibujos lo ¿Qué hacen mucho más? esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Que tú te tienes que ir, lo sé yo que te tienes que ir. Sí, sí, me han hecho aquí una jugarreca. Una encerrona. Pues eso, luego a la hora de estamos en el momento de entrevista, como, porque yo veo que yo eso no sé hacerlo, ¿eh? Seguir el guión en orden. Bueno, porque lo tienen las preguntas y respetan. O sea, no, los entrevistados no se adelantan, ¿no? Nunca te. Algunos sí, muy sí. Claro, ¿y cómo lo haces? Porque yo veo que les miras a la cara. Y yo digo, ¿cómo Sí, lo hace? Yo no estaba aquí haciendo el guión, pero les está mirando a la cara y aquí no se nota ningún.
fallo de récord. No, algunos sí, la mayoría lo respetan bastante, pero hay algunos que son, bueno, pues eso, gente, por ejemplo, que está muy ocupada y que no se ha mirado el guión lo suficiente, de repente te están contestando 3 preguntas más adelante, ¿no? Por lo general, normalmente puedo seguir haciendo la pregunta y les digo, ya lo has mencionado, ya has hablado de esto, pero yo tengo muy buena memoria. Eso me va muy bien, tengo muy buena memoria. Entonces me quedo con lo que me van diciendo. Entonces, sí, les digo, has mencionado este tema, pero vamos a profundizar un poquito más. Entonces le hago la pregunta igualmente, le repregunto. No, el momento de grabación realmente es bastante fluido Sí. porque ambos tenemos el guión. Entonces es difícil que con un guión te tropieces. Y luego sabemos que no estamos en directo. Claro, eso les tranquiliza mucho. Porque Muchísimo. hay mucha gente que tecnológicamente no. O sea, que tienen que venir. Hemos visto así de casos de que ha venido mi hijo a ponérmelo, mi hija. Exacto. Los técnicos son los hijos. Aparecen con un casco super gamer. Exacto. Sí, 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 sí. Claro, porque mira, una cosa muy curiosa de nuestros entrevistados es que no conocían la palabra podcast. O sea, el 100% de los entrevistados, Mm, a veces les preguntas, ¿escuchas podcast? Y te dicen no. O sea, de hecho, la primera vez que escuché un podcast era el tuyo porque no sabía ni que existía el podcast. O sea, estamos hablando de una generación también. sí, sí. O sea, nosotros no entrevistamos a gente muy joven. La más joven creo que fue una abogada que tuvimos que tenía unos 30 y pico años y era una de las abogadas más jóvenes. Está mi perra aquí, pero bueno, Suri, ahora vamos, cariño, está pidiendo la cena. En el tema, entonces la entrevista es muy fluida. Yo aquí no sé si daría alguna recomendación, estoy pensando, pero Bueno, escucha realmente, activa, ¿no? Supongo. Bueno, Porque si no, obviamente, porque odio a la obviamente. gente que tú dices, yo repregunto, pero ¿por qué has estado atenta? Porque hay gente que, no sé, digo, yo me llamo Sune porque tal, y la siguiente pregunta es, ¿por qué te llamas Sune? Es como, te acabo de decir. Esto me lo hicieron el otro Sí. día y pensé, durante 3 segundos me quedé parado y dije, pues ahora te vas a jorobar, voy a responder lo mismo para que tu audiencia piense, le ha tomado el pelo. O sea, es que me preguntó lo mismo y yo respondí calcao para que alguien dijese, esto ya me suena. Eres un poco malvado. Claro, digo, ¿tú me has repetido? Pues yo también. Qué maldad. No, eso sí, escucha activa. Bueno, es que además, mira, yo creo que es el truco, ¿eh? Yo O creo sea, que yo no sé si el esto es, fundamental es ese. sí, yo no sé si esto se puede aprender o uno lo lleva de casa, pero a mí todo lo que me están diciendo, o sea, lo estoy escuchando, lo estoy integrando y a veces si es una cita que me parece especialmente bonita, la anoto para decirla al Ojo, sí, final. sí, que al final lo dices, es que eso a veces casi mentalmente aplaudo, es como, oh, has sacado lo que ha dicho antes. Esto, ¿sabes de quién lo veo yo siempre y me cae la baba? De mi amado. Esto no lo saques en TikTok ni en ningún sitio. Javier Gallego. Claro, es que Javier Gallego es un animal de la radio. Entonces, sí, él lo hace mucho. Pues lo hace mucho. Él, con la última palabra que le dice la persona, enlaza la siguiente. O sea, empieza la siguiente pregunta, ¿no? Es como un poco ¿sabes los juegos esos de improvisación? No sé si habéis Sí. hecho teatro de improvisación. Eso lo recomiendo también, algún curso de teatro de improvisación, porque eso te da yo he hecho varios y eso te da una rapidez para decir, En podcast queremos tratar tema de impro. ostras, pues yo tengo varios amigos en Bilbao que están con ese tema y no sé si te puede interesar, ya me dirás, Para el pero podcast es muy interesante lo de impro. bueno, o sea, a mí me ha dado o sea, y no tienes miedo de quedarte además en blanco porque sabes que te va a salir algo, o Claro, sea, te va a claro. salir. Sí, sí. Pero lo de escuchar, sí, sí, básico, básico, escucha activa y sí, Bueno, totalmente. lo que yo me refería, no, tú dices lo de como la última palabra y sigo, ¿no? Que tú a veces, luego al final, cuando haces el Sí, testimonio el final, cierre, pues el cierre, pues a lo mejor mencionas algo sí, ¿no? Pero que es como que normalmente es una frase que casi siempre es igual, pero cambias un poco, ya cuando, sí. y es el momento de los animales. Y eso ya, y metes algo que ha dicho, pero yo no te he visto apuntarlo. Pero lo apunto, a escondía. ¿Cómo lo haces? Si no has cogido ningún boli. Sí, sí, apunto cosas, sí que apunto, sí, Y luego, para terminar, la edición, para terminar. esto es loquísimo, porque la gente dirá, bueno, pues edita Sune. Bueno, sí o no, yo corto el audio. Juntos, Digamos que juntos, exacto, es juntos, porque Lucía se lo escucha en bruto y me pasas el minuto, porque claro, aquí este tipo de ediciones es complicada, por lo que decimos, porque son gente importante, gente que tiene casos abiertos, entonces como aquí, o que a lo mejor de alguna manera
ha hablado cosas de más que a lo mejor a Intercits no le interesa, y no, o no es el tema, o se desvía. O sea, y es un poco cómo haces ese criterio para luego decirme, del minuto 1 al 8, esto lo vamos a quitar. Y no se dan cuenta además, que no lo echan de menos luego. Normalmente no se dan cuenta, ¿no? Bueno, normalmente sí, son decisiones estratégicas que realmente es difícil poner un ejemplo. Tendría que matarte después. Entonces, claro, no te pueden. No, son Claro. secretos. No. No, porque claro, la estrategia es esto, ¿no? Pero quizá hay cosas que estratégicamente no nos convienen que se digan en ese momento. ¿Por qué? Pues imagínate, porque se está tramitando una ley sobre ese tema. Entonces, se está tramitando una ley en la que hay mucho escándalo sobre el tema de los gatos, por ejemplo, las colonias de gatos ferales. Entonces, se está liando en las redes, se está liando a nivel legislativo. Entonces, de pronto la persona invitada pues hace un comentario sobre las colonias de gatos y no es el momento no es el momento de hablar de esto, o sea, no es el momento de decir según qué tal. Entonces, como no tiene nada que ver con el episodio, porque si tiene que ver con el episodio, yo jamás quitaría nada de eso, jamás. Pues eso coge y se quita. Yo no sé si lo echan de menos, quizás sí, pero tampoco, o sea, nunca quitamos nada de contenido básico e importante para el tema, ¿eh? A lo Eso mejor nunca. si se engolan en la recreación, ¿no? Y a veces dices, te dejo para que estés a gusto hablando, pero a lo mejor el oyente no necesita conocer tantos detalles. Eso es, sobre todo cuando son cosas reiterativas, o sea, si dice 7 veces en la entrevista que lo más importante es, no sé, cualquier cosa, ¿no? Que los abogados tengan no sé qué, pues lo dejamos una y quitamos las otras 6, porque normalmente los episodios son bastante largos. Entonces, normalmente solemos tener que quitar más que poner. Y luego, pues yo siempre edito donde la persona de alguna manera aparezca poco, ¿cómo diría? Poco segura de lo que dice. Si Ajá, en algún momento la oigo dubitativa, lo quito porque me parece que o sea, al final tiene que quedar todo muy compacto y muy bien. O sea, que la persona luego se escuche y diga, qué bueno claro, esto, ¿no? claro. Más allá de quitar los es y todas estas cosas, ¿no? Pero cosas estratégicas no quitamos en cada episodio, ¿eh? O sea, esto pasa realmente de vez en cuando, no muy a menudo, Y de pasa de todas vez en maneras, cuando. se lo escuchan antes. No, creo que no ha pasado nunca el que alguien diga, quítame algo, después de editado del todo. No creo. No lo escuchan ya, no, no. Es así. No, la edición completa, la última edición, sí que lo mandamos al capitán Quiroga, le mandamos que nos lo pidieron antes de publicar, pero la mayoría de ellos ya no lo escuchan. O Ajá. sea, es pocas veces que nos lo han pedido y nunca me han pedido que quite nada, no recuerdo, pero No, no me suena. no, la verdad es que no. No. Y sí que es verdad que muchas veces quitamos incluso hasta, pues eso, frasecitas que a mí me parece que quitamos lo que no aporta. O sea, es como Claro, es que a cosas. veces, incluso tuyas, quitamos cosas tuyas, Sí, porque, pues, yo qué sé, pues te enciendes o de repente habláis de un tema en concreto, pero que es como que si estuvieras en un bar seguirías, pero no es el tema, entonces hay que reconducir y todo eso se quita. exacto, sí. Y bueno, la edición es así, ¿no? Tú me pasas el bruto, yo te paso los cortes, tú me pasas editado, ya con música, todo ya en su sitio. Y normalmente no suele haber algún detallito final, pero ya lo tenemos. Normalmente es una vez, una ida y venida. Ya Sí, sí, está. sí. Sí, sí. Sí, al final es eso, todos los contenidos están ya preparados, la gente viene y no suele, me sorprende que, bueno, claro, es gente que está dedicada a la defensa jurídica, etcétera, y sabe hablar, por lo menos de alguna manera habla en su trabajo, pero suelen comunicar todos bastante bien, todos y todas, ¿no? Sí, No hay nadie que digas, "Oh, es que aburrido es, que lento habla". sí, sí. Todos saben explicarse. Sí, sí, bastante bien. Hemos tenido alguno que hablaba mucho, muy rápido. Hemos tenido alguno afónico, acuérdate. Ya. Un abogado que siempre está el pobre afónico porque está siempre en los juzgados y el pobre se queda sin voz. Esto fue un poco drama. Afónico, sin micrófono online, eso Sí, fue para el audio genial. esto fue un poco drama, sí.
Pero por lo general, la verdad es que, es que comunican bien, incluso aunque son, algunos te dicen que son tímidos, que no están cómodos, que no están a gusto, pero no es cierto. O sea, luego les escuchas y dices, Ya. sí. Ya, A mí, fíjate, lo que me parece clave, quizá en nuestro podcast, no sé en otros, pero yo creo que lo que diría en nuestro podcast que cuidamos con más amor es la preparación previa, el mantenerles informados de todo, el escribirles, el mandarles un mail muy bien hecho, y luego cuando sale, el primer día por la mañana, ya a las 9 de la mañana, yo ya les estoy mandando el enlace y les estoy diciendo, bueno, espectacular el episodio, ojalá te guste, lo puedes escuchar aquí. O sea, es como un mimar al invitado. O sea, no de repente sale el episodio y ya tú ya me has dado el episodio, yo no te voy a contar nada más. A mí, en el caso de mis invitados, me parece que esa es como ya. Pues lo que... eso te lo voy a copiar también, que no, yo no hago esto. ¿No lo haces? No, no. Descuido luego mira, ya ha salido. Lo etiqueto, pero es un poco frío. Es un poco No, no, hazme yo les retweet. mando un correo personalizado y además les digo gracias otra vez. Bueno, de hecho, Sune, yo les escribo después de grabar un mail dándoles las gracias por el rato que hemos pasado tan agradable, ese mismo día o al día siguiente, Sí que la que vale, ¿ves? Sí es y que les pido la foto. claro, claro, Y claro. les pido la foto para la página de Intercits, porque nuestro podcast no tiene foto, los episodios, pero en la web de Intercits sí. Entonces, aprovecho, les pido la foto, les doy las gracias, les digo que ha sido lo que sea cada uno, pues este contenido me parece que habrá quedado muy bien, o precisamente este tema, o sea, en lo que cada uno haya destacado se lo digo. Y a mí, o sea, para mí crea un vínculo entre ellos y yo, que a mí la gente es que lo noto, que me aprecian luego y también a Intercits de alguna manera. O sea, es como lo que reciben de nosotros es cuidado y es mimo. Claro. Bueno, y tienes ahí un par de premios también que han dado. Tengo aquí un par de premios que los he puesto aquí a posta. Como yo Tengo el premio que me dieron en Sevilla, además los dos el mismo año. El premio que me dieron en Sevilla este año ha sido y el premio que me dieron en Mallorca, los dos por el podcast, sí. Sí, sí, una Bueno, maravilla. sí. Pues mira, quedan 20 minutillos. Antes estaba también Javi, pero se acaba de ir. Está Ana. Ana siempre participa. No sé si puede conectarse. Porque quiero dejar también tiempo, porque sé que a Ana siempre le gusta mucho estas charlas y quiero aprovechar. Hola, Ana. No sé si está por ahí Ana Reyes. Sí, tío, pero estoy ordenando la compra, o sea que estás en la cocina ahora mismo encima de la vitro, ¿sabes? Esto a TikTok. Puesto encima de unos moldes y Entonces, mientras pongo el pollo con film transparente os estoy escuchando. hoy hemos ido más rápido porque tengo en 15 minutos Nos ya. hubiera Sí, gustado más el tofu, pero ya bueno. os he visto, ya os he visto. Claro, No, hoy por ahora. yo deciros, que, Oscar, me parece que tiene un proceso de trabajo, Lucía, para el podcast súper bien, como muy meticuloso, ¿sabes? Lo tienes como muy bien marcado, tanto desde el momento en que preparas las entrevistas, qué tema voy a tocar, ¿no? Todo el tema de preparación del guión, más allá del guión, ¿no? De un poco de que te vayan sonando un poco los temas que vas a tratar, que no es fácil y ahí se va muchísimo, muchísimo tiempo. Y luego, pues esto, ¿no? Pues tener un mail para enviar al invitado, tener un mail para próximos invitados, presentando el podcast. Me parece que, no sé, como un trabajo, como un podcast con el lacito incluso en el proceso, Mm. ¿sabes? Así que por ahí felicidades también, Lucía? Gracias. Sí, Y sí. y Sí, una es cosa, que la que no te he preguntado, ¿las temporadas las planificas con un sentido? O sea, esta temporada no, quiero enfocarlo así, o vas como. no. Vamos un poco según vayan surgiendo cosas. La primera sí hicimos un capítulo final en el que invitamos a todos los que habían participado en el año a hablar sobre los retos del año siguiente. ¿Te acuerdas? Hicimos un encaje de bolillos ahí a nivel de edición que quedó muy chulo el episodio porque era coral totalmente, hablaban todos y luego hablaba yo como hilo conductor, pero fue un episodio que nos dio demasiado, para mí fue demasiado trabajo, yo no puedo dedicar tanto tiempo a eso y entonces no, o sea, de hecho este año el último episodio del año será un episodio más de cualquier caso, de Claro, cualquier sí, no, me tema. refería que a lo mejor vamos a hablar de, no sé, un tipo de casos No, o un objetivo para llegar al final a este caso, como pequeños aprendizajes para entender el no, último. no, porque como os digo, el tema del derecho animal es tan nuevo y tan emergente que esto cabe todo, o sea, cabe todo, cabe hablar de todo, o sea, no, no tengo ninguna, ahí no tengo ninguna estrategia, no.
Lo que sí he notado es que, por ejemplo, yo creo que cuando hablamos de casos concretos, tienen más éxito que cuando hablamos de temas genéricos. Ya, Hay claro. algunos temas genéricos que han tenido un éxito extraordinario, como Virtudes Azpitarte, que hablamos de Nietzsche y los animales, que era una cosa genérica, pero ella era tan especial que fue un podcast que ha sido muy valorado, pero normalmente a la gente le gusta el caso. O sea, le gusta saber qué pasó con ese caballo, con ese Claro, perro. es un poco como los true crimes, ¿no? Sí, Pero en versión canina o bueno, animal. Y sí. Lucía, ¿te ha quedado algún capítulo, algún episodio así como muy largo, en plan, voy a dividirlo en dos, o has pensado en dividirlo en dos? O yo es que o sea, yo soy partidaria de los podcasts, me da igual lo que duren. O sea, si duran, me he escuchado podcasts de 3 horas y de 4 y me da igual. O sea, si no tengo tiempo de escucharlo entero, lo voy parando y luego lo sigo. Mientras el contenido esté chulo, no me da igual. Pero sí que es verdad que hay gente que está como muy enfocada en no, el tiempo del podcast, pues 1 hora como máximo o 3/4 de hora como máximo. ¿A ti te ha pasado que tengas algún episodio largo que te hayas planteado, uy, este no sé si lo voy a partir en dos? Me encanta esta pregunta porque yo tenía un poco de paranoia de que no quedasen los episodios largos al principio. Me parecía que más de 1 hora era inasumible. Y con el tiempo he perdido totalmente el pudor. A mí me encantan los podcasts largos. Es más, cuando a mí me gusta un podcast, cuanto más A dure, mí mejor. también. Es que no Sí, me molesta nada. Y de hecho es lo que tú dices, es que lo paro. O sea, termino de cocinar, lo paro y ya lo terminaré mañana o cuando sea. Entonces, fíjate, este verano escuchando, como estaba, no tenía podcast, me acuerdo que me puse a escuchar El Descampado, no lo había escuchado nunca. Ya. Ahí vikingos, 4 horas, no sé qué. Y yo dije, o sea, yo voy a sí, sí, estar total. sufriendo porque, no. Y como me encanta la pregunta, porque además le dije a Sune, me acuerdo que volví del verano y le dije, Sune, que hablen lo que quieran, que tengan lo que quieran, el que no quiera, que no acabe de escucharlo, es que me da igual. Quiero decir, el Mm. contenido además es tan técnico y es tan para la gente que lo quiere que no te cansas de oírlo. No, total. Vale, estamos de acuerdo entonces. Totalmente. Vale. Sí, sí, Mm. lo de cortar episodios, si acaso No lo se... Pero, hemos hecho. pero yo lo estoy viendo en algunos podcasts, ¿eh? En plan de parte 1. Y es Sí, como, pero eso es pura parte 2. estrategia. Yo creo que hay mucha, depende del objetivo, ¿no? Si quieres vender algo y fidelizar de muy bestia, pues nada, tiene que durar 20 y 20 y te pones tú esa obligación Ya. y va en contra del contenido. Mm. Nosotros tenemos una ventaja muy grande y es que tenemos la asociación detrás, que es la que pone los medios para que este podcast sea una realidad. Ah, Claro, eso está muy yo guay. no tengo ninguna presión de monetizar nada. De hecho, no podríamos monetizar porque sería algo que iría como en contra de nuestra Sí, credibilidad. total, pero sí, los mismos valores del podcast al final, sí. Claro. Entonces no vamos a poner despacho de abogados, Sune y Lucía presentan. Sí, No. sí. Entonces, esto te da una tranquilidad porque los objetivos son otros. ¿Y tienes una Entonces, estructura cerrada en el podcast? En plan, ¿tienes como las secciones y siempre son las mismas o no? no, solo tengo las preguntas cortas al principio, que Vale, y son luego el tema en preguntas. concreto. Luego hablamos del caso, el caso o el tema, que son preguntas tal, y luego al final tienen 30 segundos, que son como los cuando tienen en campaña electoral que tienen 1 minuto los presidentes, los Sí, candidatos. Vale, sí. pues ellos tienen 30 segundos de oro donde pueden decir lo que quieran, se pasan 1 minuto y medio, No, son no la les leche. quitamos el micro, no les quitamos, porque si no, la mitad estarían con medio mensaje. Pero es que además yo digo, soy una neurótica tremenda, porque a mí me ponen esto y yo me cronometraría. El otro día me hizo gracia, creo que fue el último, que se pone la señora a hablar, y tú le dices, ¿esto era el minuto de oro? Porque ahora viene el minuto de oro. O sea, ¿quieres repetir otra cosa? Porque esto ya ha valido. Dice, no, Sí, Ostras. ahora quiero decir otra cosa. sí, porque nos dio un mensaje como muy bonito al final, ¿no? Era una persona que hablaba muy bonito y yo dije, ¿esto es los 30 segundos de Claro, oro? y No, Lucía no. diría, a mí esto para acabar me queda precioso, ¿no? Precioso, claro. Y luego nos hizo los 30 segundos. Pero yo, por ejemplo, o sea, yo alguna vez que he dado ponencias y tal y me han dicho, tienes 25 minutos, Y yo es total, que he yo también practicado. sé de cronometrar, sí. ¿Verdad? Yo es que he practicado mi ponencia y hasta que no he llegado a los 25 minutos exactos no la apruebo y no la hago. Sí. Ellos les da igual, o sea, 30 segundos se tiran ahí 2 minutos, no sé qué, los animales, el ser humano, y yo pienso, joder, os da igual todo, o sea, para presidentes del gobierno no, muy mal. No llega, el mensaje no Total. llega. Te bajan el micro.
Y lo de integrar las preguntas estas cortas, lo sacaste del podcast, ¿cómo se llama la chica esta? Tú sabes, tú lo sacaste de ese podcast. Lo de la pregunta, es Las una preguntas pregunta que saqué de ahí, una. vale. De Carlota Garrido, a Carlota Garrido le... Yo pensé que era la estructura esta de muchas preguntas. No. Carlota Garrido, ¿cómo se llama su podcast? No me... Ilusionista. Vale, La Ilusionista. Carlota Garrido hizo un ejercicio en La Ilusionista que era hacer una lista de cosas que te gustan, una lista de cosas que te interesan y una lista de cosas que el te otro día también, apasionan. cuando pensé lo del animal, pensé que nunca me haga esta pregunta, Lucía, porque tampoco voy a saber responder. Pues haz el ejercicio, es maravilloso. O sea, haces una lista, cosas que te gustan, cosas que te interesan y cosas que te apasionan. Buah, es súper revelador, es brutal. Y las respuestas a esa pregunta, yo les pido solo una, no la lista, una que te gusta, una que te interesa y una que te apasiona. Y la respuesta es muy reveladora del carácter de la persona. Es que solo con esa respuesta sabes un poco con quién estás hablando. Me encanta esa pregunta. Y sí, se la robé a Carlota Garrido y se lo pedí, le pedí permiso, ¿eh? Le mandé un mail, le dije, Carlota, sí, sí, Es que yo soy muy bien, muy es Lucía. correcta. Sí, que nadie luego diga, me plagió, no me dijo nada, total. Es que además los que hacemos contenido, oye, qué Sí, rabia. sí, O no sea, cuesta, yo de no cuesta verdad. nada. Sí, O sea, sí. yo que hago contenido también en prensa y tal, que a veces escribes cosas en prensa y luego ves que dices, pero si esto, o sea, ¿de qué vais? O Sí, sea, sí, es se me ha hecho como cortapega, ¿no? total. Entonces sí, se lo De pedí hecho, y me dijo que sí. durante mucho tiempo la mencionabas. Sí. Y me dijo que ya empezó a estudiar Derecho y lo dejó. Y le Ah. encantan los animales. Entonces me dijo, No, bueno, hay es una que cosa, así para terminar, que esto es loquísimo, esto para que Ana reflexione sobre la gente que está llevando nuestros casos. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. El 80%, porque hay una pregunta que es, si no hubieses estado en el mundo de las leyes, ¿qué hubieses hecho? ¿Vale? Tenemos el mundo lleno de rockeros frustrados. ¿En Todos tienen- serio? ¿En serio? súper creativos, una bailarina o dos, muy creativos, mucho Bueno, rockero. que hay que echarle mucha creatividad a las leyes, chicos, que luego Como te toca como no hacer ahí pude, un... no pude en una banda de rock, me metí a abogado. Es como, tras. Sí. O fiscal, o juez, que fíjate tú qué profesiones, ¿eh? Sí, esas preguntas son Sí. loquísimas. Bueno, tenemos una jueza maravillosa, que es la magistrada Pilar de Lara, que no solo es, o sea, ella va a todos los conciertos, a todos los festivales de rock y tú la ves y además vestida con su tal y toca y canta y es una maravilla. O sea, sí, yo creo que necesitan soltar un poco todo ese encorsetamiento y esa formalidad que lleva su trabajo, ¿no? Ya. Es un trabajo muy formal, entonces, bueno, te llaman su señoría. Entonces, claro, luego sales de allí y es como, mira, yo me voy al concierto este de Sí. Kiss, iba a Y, decir, no sé, Kiss, y me, pero me Kiss. sorprende que cada episodio, desde que te conozco, siempre les dices, ¿te hablo de usted o te hablo de tú? Pero, Bueno, pero eso también, yo también lo entiendo, ¿eh? Yo que he estado trabajando mucho con abogados durante años, depende a quién le pero hablabas de usted y todos depende a dicen, quién le llamabas de tú. A quien todos empezaba dicen, llamando de usted, luego no había narices a llamarlo de tú, también te lo ya, digo, ¿eh? Que no te salía, ¿eh? Por mucho que luego te dijera, no, tú te amé, ya lo habías liado, ¿eh? sí. Sí, Pero todos te dicen tú te amé, todos. sí. Sí, sí. Todos me dan el permiso de tutearlos, pero es importante preguntarlo. A ver, es que de verdad, o sea, son personas que en su vida diaria les llaman su señoría. O sea, yo no sé si os hacéis a la idea de que tú te No, sientes en tu yo te digo trabajo, que no, Sune. yo me he lanzado y me meto ahí y a veces no sé si peco de demasiado colegueo con ellos, menos mal que lo No, hablo mucho. no, pero tú imagínate que llegas y tal, tú te sientas ahí en tu trabajo y llega la gente y te dice su señoría, Hoy me señor, encantaría. A su partir de ahora te señoría voy a del llamar cuello. así. Te voy a llamar así Señor por del cuello. WhatsApp, Sune, su señoría, que tengo noticias de... Señoría. Mira, yo una cosa que he aprendido con este mundo tan formal y tan esto es que la informalidad te la tienen que Ajá, como los Sí, facilitar vampiros, total. ellos. ¿no? Como un vampiro No te belga. la puedes tomar tú por la... O sea, eso sí les molesta. Quiero decir, o sea, las personas que llevan toda la vida, que han hecho un doctorado, que llevan toda la vida, que no sé qué, que han estudiado muchísimo, que están ahí, tal, quieren que se les trate de esa manera. Y en el momento en que te lo facilitan ellos, que normalmente son súper cercanos y majísimos, porque lo son, ya está. Pero no tomártelo tú. O sea, es como que ellos te lo faciliten y entonces ya todo va Ya. rodado. O sea, aquí como aprendizaje máximo, con todo lo que has dicho, es
como que todo el rato estás respetando a la persona y haciéndole paso a paso, pidiéndole permisos y tratándole bien, o sea, desde el momento en que contactas hasta después de grabar, hasta el momento de grabar, todo el rato, como Sí, forma- porque para ellos es una exposición muy grande en un Total. medio que ellos no dominan. Piensa que están Entonces, arriesgando su marca personal, Sune, al final. y en un mundo que ellos no dominan, porque claro, tú si tienes una actriz, a ver, esta chica está harta de Ya. dar entrevistas, o sea, está en su medio, está en su salsa, da un poco igual. Pero alguien con esas posiciones, ellos siempre están pensando que alguien de su mundo lo va a escuchar. Ya. Y lo va a escuchar y lo va a escuchar con cierta... Además, tener en cuenta que es que cuando tú eres juez, tienes que ser una persona totalmente imparcial y parecerlo. Ya. Es muy importante, aunque desgraciadamente, como vemos, hay mucho juez, sobre todo machista, y mucho juez con muchas cosas muy raras por ahí, pero a ti te pueden llegar casos de cualquier cosa. Entonces tú no puedes parecer a alguien con una, como diría, tienes que ser muy imparcial. Entonces para ellos es medio raro y medio nuevo. Ujú. Y por eso yo creo que es importante empatizar con eso. Y claro, nosotros estamos súper acostumbrados, o sea, a nosotros nos da un poco igual, a mí me da un poco igual lo que salga, lo que digan, publiquen de mí, o me da igual. Pero ellos, entonces sí, yo creo que tiene que ver con cómo son mis invitados, pero creo que lo podemos extender a cualquier invitado, ¿eh? Sí, Ujú. total. Que Sí. te traten como quieres como te gustaría que te traten, que es mimándote y Y además poniéndote en el centro. hay varios puntos que en el momento de la grabación, ¿no?, les dices para que se sienten a gusto, como esto no es en directo, esto se puede editar, y además le dices, Sune hace magia, y esto no sé por qué les encanta. Dices, vale, se hace magia, pues ya me quedo tranquilo. Siempre les digo, Sune es el que hace que Entonces, de alguna parezcamos manera, es como, vale, si esto se puede grabar, editar, si hay alguien que lo hace, si ella sabe lo que dice, pues ya estoy en ya una está. zona segura, ¿no? Pero es verdad, Sune, que acaba siendo como el mago de los podcasts, porque no es el único podcast donde yo escucho que Sune hace magia. Sabes que al final yo creo que la parte de edición la gente la ve como, o sea, que esté Sune ahí, o sea, que sepas que hay alguien, ¿no?, que le pone en cara y que va a editar el podcast y que tal, es como, ah, vale, pues ya está controlado, está aquí Sune, está todo A lo controlado. mejor lo de poner cara, ¿no? Porque muchas veces tú vas a la radio y tú no sabes quién está Totalmente. ahí detrás, tú no sabes Sí, nada. sí, Puede ser, sí. Totalmente, pero no solo, pero además, y para mí también, es que tú no sabes claro, lo a gusto que total. estoy yo sabiendo que está Sune ahí. Es media vida. O sea, yo estoy ahí sentada y yo me concentro en lo mío y Sune ya verá. O sea, es una gozada, realmente sí, pero también tiene mucho que ver con cómo es él, efectivamente. Total, sí, Me sí. gusta que digas eso porque es verdad. Te echamos flores, Sune, pero eres súper generoso. Yo la palabra que elegiría para ti, si fuese una palabra, tus amigos dicen de ti que eres generoso. Ah, que Yo esta digo, pregunta también la hace. Mira, he visto como. yo digo que eres generoso. Vale, Esa pues es la ahora, palabra que a mí me sale cuando pienso en ti. Y eso a mí parece un valor con lo mezquina y lo cutre que es la gente, ¿no? Perdonad, Sí, pero ¿verdad? claro, es sí, que yo estoy viendo sí, todo el día sí. maltratadores de animales y tal, y la gente me parece detestable. Eso es Entonces, verdad. claro, cuando estoy con alguien así, es Y puro generosidad, pues sí, bueno, las flores hay que echarlas. halagos aparte, gracias. No has venido a hablar de mí. No te lo creas tampoco mucho ahora, no te vengas arriba ahora. Eh, Bueno, para terminar, 30 segundos de oro. ¿de Para oro decir- ¿De oro? ¿No son de oro? me vas a pedir que haga los 30 segundos de Hombre, oro? claro, ¿no? Esto es una Pero 30, trampa. Lucía, 30, 30 30 segundos, pues segundos. espera que me Bueno, venga, un cronometraré, minuto. ¿no? ¿O qué hago? Espera, No, me cronometro con ¿para el hablar de móvil. qué? No sé, para hablar, no lo sé. Para que cierre bonito, ¿no? Que cierre Como si bonito. quieres hacer una receta de couscous, ¿no? Que dure 30 segundos. No, hombre, que tenga que ver con Vale, el tema de hoy. Pero que Claro. cierre bonito. vale, voy. Bueno, yo pues si tengo solo 30 segundos, lo que voy a hacer es pediros, por favor, que tengáis en cuenta y que empecéis a ver a los animales. O sea, no voy a hablar de podcasting, voy a hablar de animales, porque en el momento en que empecemos a ver que donde les va bien a los animales nos va bien a los seres humanos, y en un ecosistema donde hay animales que todos trabajamos unos para los otros para mantener el ecosistema vivo, es la única manera
de que prosperemos todos y la pérdida de biodiversidad y la pérdida de animales que estamos teniendo no es sostenible, pero no es sostenible para nadie. Entonces, más allá del podcast Derecho de Animales, que es bastante técnico, sí os pido que empecéis a mirar a los animales con otra mirada y entender que estamos todos absolutamente en el mismo barco. Y he utilizado 54 segundos. ¿Qué te parece? ¡Ay, se ha cronometrado! Me he cronometrado. Bueno, yo haré los otros segundos en valor de la gente que participa en Derecho a Animales, porque lo que has dicho, al final son como superhéroes en la sombra. Total, total. Y eso. Pues ya está. Pues muchas Gracias. gracias, Lucía. Gracias por esto, Sune. Gracias, Ana. Oye, mil gracias, chicos, ¿eh? Nos vemos, cierro Un grabación besazo. y nos vamos viendo. La semana que viene nos vemos.